Alguien te seduce o te enreda para que tomes un primer compromiso pequeñito que luego se va haciendo grande hasta que se hace muy grande, ¿no? Yo empecé en Manresa, la ciudad donde estaba trabajando, siendo delegado de 150 arquitectos. Me dejé convencer, por así decir, y a partir de ese primer acto de dejarte convencer, ya los que deciden son los compañeros, ¿no? Creo que son los compañeros los que han decidido mis sucesivos cargos, que me han llevado a ganar hasta 6 elecciones, una detrás de la otra. Pero al final el que elige son los compañeros, bien sean presidentes de unión profesional, bien sean decanos de los colegios de arquitectos, o bien sean arquitectos de Manresa, de Barcelona o de Cataluña. Son los compañeros los que de alguna manera han decidido modificar mi rumbo y mi proyecto vital en este sentido, ¿no? De modo que eso es así. El Consejo de Arquitectos es socio fundador de Unión Profesional y está comprometido con el futuro de la Unión Profesional, ¿no? Incluso en los primeros momentos tuvo Unión Profesional su sede en la Casa de los Arquitectos, ¿no? Por tanto, nos sentimos con el deber de ofrecer ideas, reflexiones, análisis y al final compromiso de ejecución de estos análisis en una campaña electoral que fue abierta y que tuvo el resultado que tuvo, ¿no? Eso es una primera respuesta, ¿no? La segunda respuesta sería que el momento es difícil para las profesiones, que todas las profesiones están en una relación de dependencia mutua. No hay independencias, hay interdependencias y por tanto hay algo también de interés legítimo en este caso, pero propio, en el hecho de que las mejores propuestas hay que llevarlas a Unión Profesional, porque algunas de las problemáticas de las profesiones no son estrictamente de cada una de ellas, sino que son comunes. Hay una interdependencia por lo que se refiere lógicamente a la regulación de la causa común de las profesiones, del acto profesional, etc. Pero también hay una interdependencia en las relaciones transversales entre profesiones del mismo subsector, ¿no? Y creo que ha llegado el momento de afrontar ambas cosas en un nuevo ciclo y por tanto con una ilusión renovada, que es lo que tienen los nuevos ciclos, ¿no? Que empiezan con mucha ilusión, con mucha energía, para afrontar un contexto distinto, ¿no? La deontología y la formación son los dos elementos constitutivos del hecho profesional y del hecho colegial. Sin deontología y formación no hay colegios, sin deontología y formación no hay profesionales. Creo que volver a las raíces del hecho profesional es imprescindible para regenerar la propuesta profesional europea y eso desde luego pasa por hacer códigos deontológicos exigentes y comunicarlos bien y sobre todo gestionarlos con rigor y con exigencia. Si no hay un buen código no hay nada que hacer, pero si hay un buen código que no se aplica con rigor y con transparencia hacia la sociedad, tampoco el mensaje llega, ¿no? Por tanto, la aplicabilidad y la jurisdicción de los códigos es un tema muy importante en el que hay que avanzar, ¿no? Hay que encontrar caminos para que la sociedad perciba con claridad que esa autorregulación se produce, que no es teórica sino real, que no es proclamada sino gestionada, ¿eh? Y creo que eso es uno de los puntos en los que habrá sin duda que trabajar con esfuerzo y con esmero si queremos transmitir que el hecho profesional no es algo del pasado, sino que es algo del presente y del futuro. Pero para eso tenemos que conectar con la sociedad a través del código y a través de la gestión del código. No vale no tener código, no vale tenerlo y no aplicarlo, ¿no? Eso es algo de sentido común, pero que a veces olvidamos, ¿no?
En realidad, profesiones y instituciones profesionales en Europa se están planteando una dicotomía que no es menor ni superficial y que trata básicamente de la regeneración de las profesiones y de las instituciones profesionales si no queremos cerrar. Es decir, el tema es una regeneración que vaya a las raíces y que ponga a las profesiones al servicio de la sociedad europea y de su economía, que es distinta a la que era en el siglo XX. Eso yo creo que merece un esfuerzo de reflexión, incluso teórica y académica, y que nos convendría mucho, en cuanto fuera posible, implementar, ¿no? Necesitamos las mejores cabezas reflexionando sobre el hecho profesional como un hecho diferencial en lo jurídico y en lo social y en lo económico. No nos valen ya las reflexiones del siglo pasado. Hay que ir a una actualización del hecho profesional radical. Claro, hay efectivamente varios caminos, ¿no? No podemos olvidar tampoco el camino de la ejemplaridad, es decir, del reconocimiento de la ejemplaridad por la vía de las distinciones. Las profesiones españolas tienen una causa común, que son los valores profesionales, que es el acto profesional tal como está concebido en la Unión Europea. En cualquier profesión se dan actuaciones ejemplares en relación con estos valores, ¿no? Por tanto, una de las cosas que nos tenemos que plantear es encontrar mecanismos de reconocimiento común y compartido, donde un gestor administrativo comparta el reconocimiento y la distinción con un bioquímico, ¿no? Por poner dos ejemplos completamente distintos, ¿no? Creo que eso, los ejemplos concretos tienen la virtud de hacer evidente el concepto abstracto, ¿no? Hablamos de acto profesional, de valores profesionales, bien, al final son las personas las que lo practican, y las personas que lo practican, si son reconocidas, arrastran una visualización muy importante y generan transversalidad también, ¿no? De modo que este es un camino que creo que nos tenemos que plantear muy a corto plazo para compartir y para celebrar que compartimos, y también para mandar a la sociedad el mensaje de que aquello que decimos realmente existe, ¿no? En la medida en que lo aplica aquel abogado, aquel licenciado en Derecho, que está haciendo una tarea absolutamente encomiable, a veces heroica, sin que nadie lo reconozca, ¿no? Esto es el hecho profesional, y eso es comunicar a la sociedad el hecho profesional y, por tanto, legitimarlo y ponerlo en valor, ¿no? No hay más que ver cómo Europa trata a los refugiados para darse cuenta que no podemos esperar tampoco de Europa todas las soluciones ni todos los liderazgos, ¿no? Al revés, yo creo que a los sitios, como he dicho antes, hay que ir ofreciendo, no solo reclamando. Si vamos a CEPLIS, pues habrá que ofrecer lo que podamos, que es nuestro proyecto en España para renovar y regenerar el hecho profesional y las profesiones en España, que es una parte importante de la Unión Europea, que tienen los mismos problemas o parecidos, algunos específicos, pero otros son los comunes, por tanto, mi actitud ante el CEPLIS sería la de esperar los problemas parecidos y la de proponer soluciones también parecidas. Es decir, aquí necesitamos ir a las raíces, necesitamos autorregulación, necesitamos exigencia interna, y luego, segundo paso, o simultáneo, pedir interlocución a la Unión Europea, pedir interlocución a los Estados y también promover reflexiones profundas, rigurosas, incluso académicas, sobre el hecho profesional en el futuro de Europa del siglo XXI, en la sociedad económica y en la sociedad real, ¿no? Creo que eso es una necesidad en España, pero también lo es en Europa, ¿eh? No podemos pasar con el bagaje teórico que tenemos. Necesitamos estudiar un poco más, hacer un esfuerzo de formulación, vincular a los mejores pensadores europeos sobre el hecho profesional y ofrecer el hecho profesional como una de las vías de salida de una nueva Europa que sin duda
hay que construir y que no sabemos cómo será, ni la nueva Europa ni la nueva España. El tema del TTIP y de los tratados a los que aludes, eso ya es, digamos, un escalón superior de ámbito de intereses, ¿no? Dicho de otro modo, no es un tema que las profesiones puedan manejar solas. Aquí de lo que se trata es de cuestiones de soberanía de los países europeos y se trata también de un proceso de mercantilización de la sociedad europea arrastrada por su propia crisis económica, que requerida de mayor productividad la busca con unos tratados que tienen un alto coste cultural y social, al menos aparentemente, ¿no? Claro, Europa tiene que asumir que ha dejado de ser el centro del planeta, que en un cierto sentido tiene un problema que España tiene más todavía, que es el problema de la productividad. También Europa lo tiene, aunque Alemania no lo tenga tanto como España, también Europa lo tiene y tiene que acomodarse a una situación de ya no ser el continente más rico ni el más emergente, ¿no? Eso va a ser difícil de manejar y además en un contexto de enormes convulsiones sociales y emergencias sociales, sobre todo en la Europa del Sur, ¿no? Por tanto, todo eso nos desborda el ámbito estricto de las profesiones. Nosotros solo podemos tomar posición, cosa que haremos próximamente con una nota, un manifiesto común de todas las profesiones, para defender lo que nos parece que puede pasar, que es una banalización más de todo aquello que no sea mercantil, economicista, cuantitativo, ¿no? Eso hay ya muchos representantes colegiales en España que lo están denunciando y por tanto estamos necesitados de tomar una posición unificada en Unión Profesional respecto de este asunto. Pero es un asunto que claramente nos desborda, que además es mucho más estratégico y por tanto generalista que no concreto, ¿no? Y que por tanto, bueno, hay que seguir de cerca, hay que tomar posición, pero con una conciencia de que es un tema muy complejo, ¿no? En realidad, cuando uno describe muy bien un problema, ya está proponiendo, ¿no? Me gusta decir eso porque es más humilde, ¿no? Describir muy bien el problema no es tan fácil. Y como no lo es, cuando se consigue, estás orientando de alguna manera ya una salida. Ocurre, por ejemplo, que hay que poner sobre la mesa la unidad, los valores y el sentido del común. Si esto no se hace, difícilmente saldremos. Si no se ponen sobre la mesa los subsectores, difícilmente saldremos. Hay que poner sobre la mesa los subsectores, hay que hablar de lo que es el acto profesional, hay que exigirse mucho en la gestión de la deontología en los colegios y en la formación. La formación continua es constitutiva del hecho profesional. No hay profesión sin formación continua, no hay colegios sin formación continua, de modo que podemos dar muchas vueltas, hacer cosas muy sofisticadas y muy modernas, pero si no atendemos a la deontología, a la formación, no estamos atendiendo al núcleo duro, a nuestro corazón, y por tanto estamos abandonando nuestra propia obligación, ¿no? Ya lo hemos dicho, la dimensión europea es decisiva y parece claro que nos encontramos en una situación de que para no sucumbir hay que regenerar y hay que hacer una perspectiva de futuro pues con mucha ilusión, con mucha energía y con mucha humildad, ¿no? El diálogo con el gobierno es imprescindible, pero también es imprescindible el diálogo interno nuestro, de todas las profesiones con todas. Me gustaría que Unión Profesional, dentro de un tiempo, se reconociera a sí misma no solo por el diálogo con el gobierno, sino por el diálogo entre nosotros. En un futuro más o menos lejano, a organizar un congreso estatal de profesiones en el que poder, de alguna manera, desarrollar todas estas inquietudes, compartirlas con la sociedad, compartirlas también con el gobierno, hacerlas visibles, hacerlas muy visibles, tanto los problemas como la solución de los problemas y también nuestra propia diversidad, pero también nuestra
digamos, persistente y tozuda voluntad de sacar adelante el hecho profesional como un hecho de futuro. Eso sería el reto de un Congreso Estatal de Profesiones, que eventualmente podría ser un instrumento revulsivo, un pretexto de catarsis también, colectiva, para todas las profesiones, que facilitaría el diálogo transversal, que facilitaría en realidad todos los grandes temas de los que hemos estado hablando hoy con vosotras.